Vamos a sostener una charla con Thomas Baker, embajador de la Unión Europea en Guatemala. Cierra su gestión diplomática en el país después de 5 años. Llegó aquí en 2020 y le tocó enfrentar varios momentos clave de la historia reciente del país, como por ejemplo la pandemia, uno de ellos, y también, digámoslo claro, el proceso electoral. Así que, embajador, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, embajador. Y vamos con la primera pregunta. ¿Fue el proceso electoral de 2023 el momento clave de su paso por el país? Absolutamente. Como ustedes quizás saben, nosotros tuvimos una misión de observación electoral con más de 120 observadores internacionales, expertos en su materia, en ambas vueltas. Y la segunda vuelta fue la más tensa, como ustedes saben, porque ahí ya salió la narrativa de un fraude electoral. Y como nosotros tuvimos nuestra gente directamente monitoreando el proceso, visitando todo el país, muchísimas mesas electorales, nos han dicho que eso no tiene ningún fundamento, que no hubo fraude. Y en el momento donde nosotros salimos con ese mensaje, nos han atacado. Y ustedes saben también, al final, la gente que han empujado ese tipo de narrativa destructiva por la democracia fueron sancionados por la Unión Europea. Y en ese sentido, señor embajador, usted ha sido muy frontal en criticar, por ejemplo, al actual Ministerio Público. ¿Cómo decide enfrentar públicamente al Net Center conocido como Yes Master, por ejemplo? Mira, esos Net Centers, sabemos, son parte de una cadena de difamación y de persecución, porque se pueden ver muy claramente un patrón, ¿no? Antes empieza una campaña contra una persona, una campaña de difamación, después filtran documentos del Ministerio Público, por ejemplo, de investigaciones que normalmente no son por el público, pero parece que ese tipo de gente que están detrás de esas cuentas anónimas tienen acceso a eso, y tienen acceso hace años a ese tipo de información, y eso significa que hay colaboración entre esta gente y las cuentas anónimas. Y después, al final, hay órdenes de aprehensión y todo eso con mucha música de euforia de los netcenteros en las redes sociales. Y eso es un patrón que está muy claro. Eso cada persona que entra en las redes sociales y sigue esas cuentas puede ver. Embajador, en su momento usted habló de una investigación que por parte de la Unión Europea se haría precisamente a estos net centers. ¿Cómo va esa investigación? Bueno, nosotros tuvimos expertos durante la observación electoral en 23 que nos han dado ya varias informaciones cómo están organizados estos net centeros. Y luego nosotros estamos en el futuro, ahora mismo no está todavía en su sitio, vamos a continuar con ese tipo de trabajo para clarificar un poco más cómo funcionan esas fuentes de desinformación y de desestabilización. ¿Y esta investigación se hará pública para que la conozcan los guatemaltecos? Eso como ya está en el futuro, yo no puedo más decir porque yo me voy en un par de días. Entonces, eso sería mi sucesora, o la gente que sigue en este tema, que se van a públicamente expresar sobre eso. Señor embajador, ¿sintió usted alguna vez una amenaza creíble por ser tan directo en sus comentarios en relación con lo que se conoce como el Pacto de Corruptos? Yo siempre he dicho, yo no tengo miedo, pero yo estoy hablando de una posición muy protegida, ¿no? Por la inmunidad diplomática que gozan los diplomáticos en todo el mundo, ¿no? Que están acreditados en un país. Y por eso no me hace realmente problemas.
Pero yo estoy mucho más preocupado por los guatemaltecos que no tienen ninguna protección y están víctimas de esas campañas de intimidación y de persecución. Le voy a mencionar un par de nombres y usted, yo le pediría que nos dijera qué le traen a la mente estos nombres que le voy a mencionar. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, integrantes o ex integrantes de los 48 cantones. ¿Qué le viene a la mente cuando yo le menciono esos nombres? Sí, nosotros hemos visitado también en la cárcel a ellos. Y eso hemos puesto también en los medios sociales. ¿Cómo fue la experiencia de visitarlos? Ellos estaban bastante deprimidos, frustrados, porque se sienten que están perseguidos injustamente y además lo han tomado esos dos como los últimos responsables de las manifestaciones durante y después las elecciones generales, cuando ellos estaban encima de los 48 cantones donde ellos tenían esa función, pero se toman todas las decisiones en colectivo además. Entonces se sienten como víctimas de persecución solo para defender la democracia. Le menciono otro nombre, embajador, José Rubén Zamora. ¿Qué nos dice de ese caso? Lo conozco hace mucho tiempo. Antes de la campaña contra él, de mi llegada, lo conozco bastante bien. Él está hace años ahora en la cárcel preventiva y lo inventan cada vez más excusas porque él tiene que seguir encarcelado. Eso también es muy obvio y muy lamentablemente por el funcionamiento del Estado de Derecho y de la confianza que la gente puede tener o tienen que tener en la justicia. Embajador, por su posición de diplomático, usted ha hablado y habla con diferentes sectores y corrientes ideológicas en el país representadas por diferentes políticos. ¿Cómo era su relación con la fiscal general Consuelo Porras antes de la salida de Juan Francisco Sandoval de la FESI? En hecho, bastante bien. Tuvimos una buena cooperación, sobre todo en el tema de la violencia contra la mujer, pero también en asistencia técnica a la FESI. Y justamente ahí el jefe de la FESI a esa época fue Juan Francisco Sandoval, y hemos ya escuchado críticas de parte de ella durante nuestras últimas visitas y reuniones, y después una difamación que nosotros no hemos visto la razón de eso, ni por qué, y ni cuál es el substrato, ¿no? Y en esa famosa noche donde él tenía que autoexiliarse, ahí se rompió esa relación. Embajador, ¿cuán cerca está el país de más sanciones por parte de la Unión Europea? El país nunca está bajo de sanciones, son personas. Eso es el primero, muy importante. Nunca sancionamos un país. Entonces estamos hablando de algunos actores corruptos, antidemocráticos, que están socavando la democracia en Guatemala. Las sanciones, eso hay que clarificar también, porque siempre están hablando de injerencia, ¿no? Eso no es una injerencia si un país no permite la entrada de personas extranjeras en su territorio. Eso es normal, eso hacen en todo el mundo. Es una decisión autónoma. Tampoco es injerencia si un país o un grupo de países como la Unión Europea no quiere que este tipo de gente haga sus negocios y transacciones financieras en su territorio. Eso es detrás. Entonces, hemos sancionado a esa gente que públicamente han expresado que quieren deslegitimar los resultados de las elecciones del 23 y que han declarado públicamente que ese gobierno es ilegítimo. Y eso, en nuestra opinión, es algo muy fuerte, porque la democracia
el principio más fundamental de la democracia es reconocer los resultados electorales, y eso no tiene que ver con ninguna ideología, ni de la derecha ni de la izquierda, es simplemente reconocer la voluntad del pueblo. Y cuando una institución está trabajando en contra de eso, eso es algo muy, muy grave, y por eso había esas sanciones. Nosotros claramente mantenemos monitoreando todo el tiempo, ¿no?, qué está pasando en el país. Eso es un trabajo de un diplomático, de analizar la coyuntura política de un país para informar a su propio país. Y por eso es una cosa que sigue y que no tiene un término en ese sentido, no tiene finalidad. Señor embajador, ¿alguno de los sancionados ha intentado hacer alguna gestión frente a la Unión Europea o en la Unión Europea para tratar de revertir esas sanciones? Sí, la gran diferencia a las sanciones de los Estados Unidos, a la famosa lista en inglés, se pueden apelar, y había unas cartas que lo han enviado a nosotros y a Bruselas, y eso va a su trámite legal. Y ese trámite legal, más o menos, ¿qué implica? ¿Cuánto tiempo puede llevar? Eso yo no puedo decir, porque eso no es en nuestras manos, ¿eh? Hay dos posibilidades de hacer eso: a través del Consejo, que son los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea, o directamente al Tribunal de Justicia Europea, y ahí está en las manos de un proceso de juristas y de un proceso judicial con jueces. En eso no tenemos ninguna posibilidad de agilizar o decir cuánto tiempo va a tomar. ¿Quién de los sancionados es quien está enviando esa carta, señor embajador? Eso yo no puedo decir. Pero sí está tratando de revertir, o sea, hay por lo menos un intento. Esto se lo pregunto porque sí, es sabido que estas sanciones podrían ser retiradas si hay pruebas de descargo, es lo que entiendo que se ha dicho antes. Y en este sentido, yo quisiera regresar un momento a la noche que usted hizo alusión cuando se le preguntó acerca del momento en que usted se distanció de la fiscal general, esa noche en la que Juan Francisco Sandoval se autoexilia y se va a El Salvador. ¿Cuánta intervención hay? O, tal vez la palabra no es intervención, ¿cuánta incidencia o cuánta ayuda hay de la Unión Europea en esa noche a Juan Francisco Sandoval? Ninguna, yo no fui parte de eso. Pero sí tuvo contacto con él antes de que él se fuera de Guatemala. Sí, nosotros tuvimos contacto con él todo el tiempo, y él nos ha dicho que él se siente ya perseguido, que bajo de mucha presión de la fiscal general, todo eso sí, pero eso fue parte de nuestros contactos que tuvimos con varias gente en el Ministerio Público, pero nosotros no tuvimos ningún rol en su autoexiliación. Yo no fui parte de eso. Uh-huh. ¿Y tuvieron algún tipo de contacto con otros operadores de justicia más allá de fiscales del Ministerio Público que también han tenido que salir del país? Sí, algunos sí, pero ahora no más porque están ya fuera del país. Embajador Baker, 2026 es para muchos observadores y analistas un año clave para Guatemala por las elecciones de segundo grado que se van a llevar a cabo, que son 4. ¿Qué visión tiene usted de lo que nos queda de 2025 y llegar a 2026? ¿Ve usted muchos peligros para Guatemala? Sí, 26 sería una oportunidad muy, muy grande a Guatemala de reforzar su camino democrático y de verdad de hacer un gran cambio en el ámbito del Estado de Derecho y en las instituciones que están claras en eso. Es una constelación planetaria que se ve quizás una vez en 500 años. Entonces, por eso 26 es absolutamente clave que los guatemaltecos se involucran en el proceso y toman su voz.
y expresamente dicen que quieren un proceso limpio, transparente y con gente idónea. ¿Y qué tipo de acompañamiento está previsto por parte de la Unión Europea en estos procesos del año 2026, embajador? Bueno, hay que subrayar que ese proceso está en las manos de los guatemaltecas y guatemaltecos. Eso es muy importante decir. La comunidad internacional no puede reemplazar la sociedad civil, no puede reemplazar y no quiere reemplazar los ciudadanos. Entonces, que nosotros podemos hacerlo es asistencia técnica, facilitar el trabajo de la sociedad civil, pero eso es, ¿no? Y en este sentido, embajador Baker, ¿qué se lleva usted del país como la experiencia más que más le enseñó a usted como ser humano y como diplomático? Bueno, con el más ser humano, esas son las visitas en el campo, eso está claro, donde se ve los resultados de nuestra cooperación, sobre todo con poblaciones indígenas, con gente en pobreza, y como humildes son y que te agradecen cualquier tipo de apoyo. Eso del punto de vista humano, seguro es eso. Del punto de vista diplomático, ya hemos mencionado, bueno, fue el proceso electoral y el tiempo después, donde nos hemos expresionado muy claramente con una voz sin ninguna duda, y eso nos ha también producido muchos ataques, sí, pero eso es el trabajo de un diplomático, y me gustó. Embajador, en cuanto a esta asistencia técnica a la que usted hace referencia que se podría dar en los procesos de 2026, si se pidiese observación por parte de la Unión Europea, ¿se podría considerar? Sí, eso va a ser parte de eso y vamos a hacerlo conjunto con la OEA. Y ya para ir terminando, señor embajador, quisiera preguntarle si en algún momento usted pensó que la narrativa del fraude y todo lo que se estaba gestando podía ganar, podía salir avante, salir airosa. En hecho no, porque estamos tan seguros que no hubo fraude en una elección que fue la más observada en la historia del país. Nunca antes había una elección que fue tan observada. No solamente internacional, pero también parte nacional, la MOEGP, por ejemplo, ¿no? Y nadie ha visto fraude. Yo he hablado también con la sección de observación del CACIF, que a veces lo atacan. Y ellos fueron también muy claros que no hubo fraude, muy claros. Entonces, ¿de dónde viene eso? Viene de lados oscuros que se pueden encontrar entre las personas sancionadas. Esas son las personas que llevan este tipo de narrativa. No hubo fraude. Y el argumento más ridículo de todo fue eso con el TREP. Como sabemos, es un sistema en paralelo, un conteo electrónico rápido para darle información de tendencia, ¿no? Nunca, jamás entra en los resultados. Eso es una gran mentira, si dicen eso, es una manipulación y una mentira. Embajador, ¿cree usted que la democracia sigue en peligro en Guatemala? Sí, y por eso 26 es tan importante. Pues, embajador Baker, le agradecemos mucho que haya tomado la llamada y bueno, le deseamos un buen viaje de regreso. Ella va de regreso a Europa. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo voy a regresar a la sede de la Unión Europea a Bruselas. Pues muchas suerte. Gracias. Sí, gracias por habernos atendido. Vamos a la pausa. Volvemos con más aquí en La Primera Hora.